Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la 10ª sesión de Diálogos del CEDOFEM, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión conversaremos sobre paridad política. Nos acompañarán Erika López del Instituto Estatal de las Mujeres, Miriam Hinojosa, consejera de la Comisión Estatal Electoral, e Iraí Reyes, de la colectiva Derecho a Gobernar. Permítanme les presento a las ponentes. Erika Gabriela López Arteaga es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, maestra en Estudios de Desarrollo con énfasis en Desarrollo Humano y Social por el Graduate Institute de Ginebra y diplomada en Género y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina. Es colaboradora del Instituto Estatal de las Mujeres desde marzo de 2019. Actualmente funge como enlace ante el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León y anteriormente se desempeñó como coordinadora de planeación e investigación. Anteriormente, trabajó en organismos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil y ha sido profesora de cátedra universitaria en el Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y maestra de idiomas en varias instituciones. De igual forma, tendremos a Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de París, así como la maestría en Diplomacia en el Instituto Internacional de Administración Pública, también en la capital francesa, y la maestría en Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente ocupa el cargo de consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En el periodo 2018-2019 fungió como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Asimismo, forma parte de la Red de Mujeres en Plural. En el campo de investigación, es integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de Red de Politólogas. En numerosas ocasiones ha sido invitada a participar como ponente, conferencista y panelista en foros en los que se abordan los temas que atañen a la democracia, a la participación ciudadana y los asuntos electorales. Y finalmente también tendremos a Iraís Virginia Reyes de la Torre. Estudió la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con beca de excelencia. Cuenta con maestría en Derecho, en Estado de Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola, Campus Roma. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología, maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, de la cual se encuentra en proceso de titulación. En julio de 2018 comenzó a desempeñarse como asesora legislativa. Actualmente es facilitadora de agenda y vinculación del colectivo de líderes Quibernos, fundadora e integrante del colectivo Derecho a Gobernar y editorialista invitada en el norte. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Erika, te escuchamos. Cuéntanos un poco, ¿qué es la paridad? Ay, Erika, tienes tu micrófono apagado. Gracias. Muchísimas gracias, les decía, por esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla, creo que ya está. Es un gusto estar aquí para platicar de este tema y compartir el foro con Miriam, con Iraís, sin duda con Greta, para seguir conversando de temas relevantes para las mujeres y para Nuevo León, sin duda. El tema del día de hoy es paridad política, como bien decía Greta, y al respecto de este tema quisiera comenzar por hablar de qué es la paridad y por qué es importante hablar de ella en este momento, ¿no? Como muchas y muchos sabrán, el año pasado hubo una reforma constitucional a nivel de constitución política mexicana en junio del año pasado, en la que se reconoció la paridad como en todo, como en la Constitución, y en ese sentido se mandató para que todos los estados del país hicieran una armonización de sus constituciones y sus legislaciones locales para estar en consecuencia y reconocer el derecho de las mujeres a esta paridad, a participar en la misma condición que los varones, que los hombres en la vida política del país. ¿Y qué significa eso? ¿No? Pues significa que somos la mitad de la población y pues queremos participar en la mitad de los puestos de toma de decisión. Tanto en los puestos de toma de decisión, digamos, por voto, por elección popular, que aquellos que tengan que ver con designaciones o nombramientos. Y por eso se llama paridad en todo, ¿no? Entonces, es deber del Estado mexicano hoy en día garantizar esto y de los estados, de cada una de las localidades, de las entidades federativas, avanzar en consecuencia.
El día de hoy yo lo que quisiera hacer es, para partir un poco la conversación, poner como punto de partida, quisiera presentar el índice de paridad política en el ámbito local que presentó el Instituto Nacional de las Mujeres el mes pasado, y que se hizo en colaboración como parte de las funciones de las mujeres, como secretaria ejecutiva, como presidencia y secretaria técnica, perdón, del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México, y en coordinación con los observatorios locales de participación política, que en Nuevo León tenemos nuestro observatorio, que es el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Este índice observa 8 dimensiones. Estas dimensiones tienen que ver con diferentes aspectos que son considerados importantes o relevantes para saber cómo está la calidad de la participación de las mujeres en el país y en cada entidad federativa, ¿no? Como es un índice, se observan tiene varios indicadores que son los que estaremos observando más adelante en la presentación, pero como pueden ver aquí en la pantalla, son 8 grandes aspectos que tienen que ver con los compromisos en la igualdad, el ejercicio de las mujeres en el derecho al sufragio, las cuotas o mecanismos de paridad en la legislación local, la participación de las mujeres en el poder ejecutivo y la administración pública local, las mujeres en el poder legislativo local, las mujeres en el poder judicial y los órganos autónomos locales, las mujeres en los partidos políticos y las mujeres en los gobiernos municipales. ¿Y por qué es importante este índice? Bueno, nos da un vistazo, ¿sí? Sin embargo, también es importante porque busca monitorear el avance de la armonización de las legislaciones locales en temas de paridad, ¿no? Y una vez que esta armonización suceda, o que estas, digamos, cuando hablo de armonización, hablo de que las legislaciones estatales, en estos casos las constituciones y las diferentes leyes electorales, de las mujeres libres de vida libre de violencia, etcétera, sean ajustadas para darle cabida al término de paridad, para reconocer que las mujeres y los hombres tenemos el mismo derecho a la participación política en condiciones de igualdad, y hacer todo lo que tenga que hacerse en consecuencia para garantizar eso, ¿no? Desde el Estado. Entonces, lo que hizo el Observatorio Nacional, el INMujeres, fue, con ayuda de los observatorios locales, generar este gran índice nacional. Y pues aquí está la película del índice a nivel nacional. La media nacional, como pueden ver, está en 62.29 puntos de 100, el máximo es 100, como pueden ver en pantalla. Y bueno, pueden ver hasta el extremo derecho, los estados con mejores desempeños hasta el momento: Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, etcétera. Y bueno, ¿dónde está Nuevo León? Pues Nuevo León está lastimosamente casi hasta el extremo izquierdo, con un 54.12 de 100 puntos. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo es posible esto? Si Nuevo León tiene un congreso paritario, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué me están hablando? Aquí alguien me está queriendo engañar o imponer la ideología de género. Pues no ese es el caso. Sí es verdad que tenemos un congreso paritario, pero no es el único aspecto que estamos observando en el índice de paridad política en el ámbito local. Es paridad en todo, y eso quiere decir paridad en los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en todos los órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Entonces, bueno, ¿en qué se basa el IPAL, ¿no? Este índice para medir los avances en paridad política? Y es importante observar en qué se basa, porque pues para mejorar o para hacer los ajustes pertinentes hay que saber qué estamos observando o qué estamos evaluando. Entonces aquí lo que quiero hacer es darles un vistazo de cómo estamos en Nuevo León en las 8 dimensiones
pero me voy a centrar en los indicadores o en los aspectos que tienen mayor rezago, ¿no? No voy a hacerlo exhaustivo para consultar todo el índice, su metodología y los resultados, inclusive la base de datos para todo el país. Pueden consultarlo en la página del Observatorio de Mujeres de México, y podrán ustedes hacer sus propias indagaciones. Pero por ahora vamos con esto. En cuanto a los compromisos con la igualdad en la Constitución y en los marcos legales, pues a lo mejor les suena familiar que estuvimos en Nuevo León una gran discusión y un estira y un afloje desde hace más de un año, pero sobre todo en los últimos 3 meses, para que el Congreso local hiciera reformas legislativas en temas de paridad. Pues dado que esto no sucedió, el índice pues presenta un rezago importante en este aspecto, ¿no? Entonces tenemos un 28% de avance en esta dimensión, debido a que en la Constitución Política de Nuevo León todavía no se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como precepto constitucional, ni la paridad, y hay otro elemento ahí, el indicador de regulación en violencia política por razón de género, que sí se aprobó, pero que de acuerdo a las mejores prácticas legislativas y de atención a casos de violencia política, no se aprobó de la mejor forma. ¿Y qué quiere decir eso? En este caso es que la legislación local solo se reformó y solo se incluyó la noción de qué significa violencia política, pero no se dieron ejemplos, no se dio un listado de las diferentes conductas que implican violencia política, y tampoco se reformó la ley electoral para reconocer esto y para sancionarlo. Entonces, por esa razón, aunque sí se legisló sobre violencia política, no se hizo de forma completa y por eso tenemos un mal desempeño en ese indicador. Y finalmente, todo lo que el IPAL llama la armonización legislativa del paquete de armonización con la Constitución mexicana en paridad política, que implica la modificación de ocho leyes locales que tienen que ver con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, fiscalías, la ley de la Comisión Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un paquete en sí que hay que también mejorar. La segunda dimensión tiene que ver con el ejercicio de las mujeres al derecho al sufragio o al voto. Quise incluir esta porque tenemos, Nuevo León está rezagado todavía, tenemos un 50 de 100 en el avance, y la razón por la cual tenemos esto es porque, quise incluirlo porque es un indicador muy básico. Tiene que ver con cuántas mujeres en edad de votar hay en Nuevo León y cuántas efectivamente tienen una credencial para votar. Entonces, algo muy sencillo y muy básico para participar en la vida electoral y política del país, que es la votación, pues no la pueden hacer algunas mujeres, inclusive hoy en día, por diferentes razones, pero ahí está el dato. Y perdón que te interrumpa, eso es muy interesante, ¿no? Porque ya llevamos, no sé, ahorita no tengo el dato de cuántos años tiene desde que tenemos el derecho al voto, pero a veces pareciera como si no fuese tanto tiempo, ¿no? Efectivamente, pareciera que todavía hay cuestiones que seguimos viviendo de rezago y de discriminación con una cosa tan básica como esa. Después, en la tercera dimensión, que es tener un mecanismo de cuota o de paridad en la legislación local, estamos rezagadas en el indicador del porcentaje legal mínimo de mujeres en altos cargos de la administración pública. Este indicador en el global no está tan rezagado, estamos en 76%, pero este indicador en particular está mal, está muy mal, porque precisamente no se reformó y no se hizo la primera dimensión, que es el compromiso a nivel del marco constitucional y de leyes. El cuarto indicador es un indicador muy interesante y es el indicador que al momento tiene el mayor rezago y el peor desempeño, por así decirlo, en Nuevo León y en muchos otros estados también. De hecho, si alguien nos está escuchando de otro estado, aunque estoy hablando de Nuevo León y estoy hablando de los resultados de Nuevo León, pues lo que observa el IPAL es lo mismo para todos los estados. Entonces, más o menos los indicadores son los mismos, las dimensiones son las mismas, cada quien podrá ver su resultado de su estado, pero la explicación es más o menos semejante. Entonces, aquí en esta dimensión, la cuarta dimensión, tenemos de hecho 3 indicadores que están rezagados. El primero es el que tenemos en pantalla,
que tiene que ver con las personas titulares de las secretarías de Estado en el gabinete local. Y en este caso tenemos de hecho una secretaria de Estado en Nuevo León, solamente una, comparada con 13 hombres secretarios en el gabinete central, y en el gabinete ampliado que le llaman, que son las demás secretarías, institutos, son todos los institutos, todas las dependencias de diferente naturaleza, que no son las de primera instancia, tenemos 9 mujeres y 86 hombres. Lo mismo sucede en las subsecretarías, que tenemos ahí también un rezago importante, una disparidad de 4 subsecretarias y 26 subsecretarios. Y otro elemento que no tiene como tal un indicador, pero que sí es importante mencionar, es el hecho de que el mecanismo del avance de las mujeres, que es un nombre un poco así genérico y peculiar, para algunas personas no están muy familiarizadas con ese término, pero significa, esas son las instituciones que nos dedicamos a el avance, la vigilancia de los derechos de las mujeres y transversalizar la política en favor de los derechos de las mujeres, como el Instituto Estatal de las Mujeres. Entonces, un desempeño negativo que tuvimos en este indicador en particular es porque el Instituto Estatal de las Mujeres, en este caso, no tiene la misma jerarquía que otras secretarías. Es un instituto en lugar de estar a nivel jerárquico de una secretaría, lo cual pues tiene una implicación presupuestal y tiene una implicación de política pública, de toma de decisiones, de influencia, etc. Y bueno, de reconocimiento de la centralidad del tema, sin duda. La quinta dimensión, el indicador que tiene que ver con mujeres en el poder legislativo, pues sí, tenemos un Congreso paritario y está fantástico, de ahí para arriba, como dicen. Sin embargo, todavía hay cosas que mejorar. Y el indicador que tiene rezago aquí tiene que ver con la composición de la Junta de Coordinación Política por Género, la cual es muy importante. Seguramente mis compañeros van a abundar en este tema en particular, pero tenemos de 10 lugares que se ocupan en esa Junta de Coordinación Política, 7 son hombres y solo 3 son mujeres. La disparidad es obvia. Tenemos también en la dimensión de mujeres en el Poder Judicial y órganos autónomos. Es muy interesante porque pocas veces, no sé ustedes, pero yo pocas veces, o hasta hace algún tiempo, pocas veces volteé a ver el Poder Judicial. Casi siempre estamos sobre el Ejecutivo, casi siempre estamos por el Legislativo, pero el Judicial a veces es un misterio, pero también a veces hay mucho desconocimiento al respecto. Y en el Poder Judicial, pues es el órgano que imparte justicia y es fundamental que haya paridad también en este órgano. Y bueno, como pueden ver aquí, todavía tenemos ahí un rezago en el indicador que tiene que ver con juezas y jueces en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ¿no? También en el Tribunal Estatal Electoral hay 3 espacios, hay 3 magistraturas y 2 son hombres y 1 es mujer. Entonces también ahí hay una disparidad. Digo, el número no es un número par, pero pues hay que señalar que ahí seguimos, pudieran ser 2-1, pero al revés también. La dimensión 7 tiene que ver con los partidos políticos y aquí quisiera aludir a algo. Aquí hubo una situación que también sucedió, el INMujeres nos reportó que sucedió también para otros estados. Está puesto ahí en el documento metodológico, que hay que fortalecer la relación entre la comunicación con los partidos políticos, entre partidos políticos y instancias de gobierno. Específicamente cuando tiene que ver con este tema y el avance del reconocimiento de derechos de las mujeres, a la paridad. ¿Qué sucede? Que no fue posible generar como tal indicadores, cifras para esta dimensión y para este indicador. Se hizo un cálculo, pero bueno, quería mostrarles que hay tres cosas a observar aquí en esta dimensión. Uno tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos deben considerar los principios de igualdad de género y no discriminación en sus estatutos. Y al respecto de 8 partidos políticos, ahí Miriam me corregirá si traigo la cifra mal, pero según yo son 8 partidos políticos en el Estado, operando en el Estado, que solamente de uno se pudo obtener la información y nada más reconoce la no discriminación, pero no especifica que es por género o por sexo. Entonces,
Entonces, esto es algo bien importante porque pues hay que, para normar y para tomar decisiones, hay que ser más específicas. Luego, en cuanto a mujeres en el Comité Ejecutivo Estatal, de los 8 partidos, 3 se logró encontrar que 3 sí tienen más del 50% de mujeres, pero entonces pues los otros 5 quedan ahí dispares. Y en el caso de presidencias del Comité Ejecutivo, pues en ningún caso fue mujer. Y en la última dimensión tiene que ver con mujeres en los gobiernos municipales. Aquí es un poco sorprendente porque en el global estamos en 66.7%, digo, quisiéramos el 100, pero porque quiere decir que es la paridad, no quiere decir que el 100 quiere decir que son todas mujeres, es paridad. Entonces, quisiéramos el 100, pero tampoco está, o sea, tampoco es el 8% en el ámbito del otro indicador, ¿no? Sin embargo, sí tenemos un problema, que es que hay mucha disparidad en las alcaldesas, con las alcaldesas y los alcaldes. De 51 municipios del estado, solo 10 tienen alcaldesas y el resto, 41, son alcaldes hombres. Entonces también aquí habría que modificar esto, y la razón por la cual no estamos tan mal en este indicador es porque en lo que respecta a regidoras y síndicas está más o menos, o sea, sí hay más paridad, inclusive hay un poquito más del 50% de mujeres. Yo con esto cierro la presentación, antes de decir que el hecho de que Nuevo León tenga todo este rezago en lo cual a armonización legislativa no quiere decir de ninguna forma que no ha habido esfuerzos por parte de muchos frentes y de diferentes sectores para tratar de avanzar, y por eso estamos aquí, por eso tenemos un gobierno paritario, y por eso un congreso paritario, y por eso seguimos hablando del tema. Que no quería cerrar sin decir eso, y seguramente mis compañeras tendrán mucho que decir al respecto, hay mucha historia, pero por esa razón también tendremos que seguir empujando y señalando que todavía falta por reconocer. ¿Sería totalmente? Todo. Muchísimas gracias, Erika. Justo como mencionas, es muy valioso poder ver datos, ¿no? Como todos estos datos bien valiosos y bien importantes que a veces quizá decimos o pensamos, bueno, yo creo que no estamos muy bien en paridad, pero ya cuando sale un diagnóstico, ya cuando lo vemos reflejado, decimos, chin, quizá estamos o mejor de lo que pensábamos o peor de lo que pensábamos, ¿no? Entonces ahora, para no desanimarnos tanto con estos datos que vimos y recordar justamente que habemos muchas mujeres como las que estamos aquí presentes, que estamos trabajando por estos temas, Miriam, platícanos un poco, ¿por qué seguimos sin poder lograr la paridad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos. Quiero, antes de iniciar, agradecer al Instituto Estatal de las Mujeres por esta invitación, pero sobre todo por esta importante iniciativa. Además, escuchaba al inicio que se trata del 10º evento de este tipo. Entonces, eso implica un esfuerzo enorme, pero también deja ver muy claramente el compromiso que hay con seguir difundiendo todos estos temas, y creo que en la medida en la que los vamos integrando a nuestro cotidiano, pues forman parte ya del inconsciente colectivo, de tal suerte que para cada quien vaya siendo cada vez más normal y más obvio pensar en la importancia que tiene hablar de los temas de las mujeres, de todos los derechos que deben de asistirnos en condiciones estrictas de igualdad con respecto al de los hombres. Y pues se trata de derechos humanos, y los derechos políticos son derechos humanos. Por eso que es importante que hayan decidido hacer una sesión específicamente para hablar de paridad. Y yo creo que a veces el primer problema que tenemos tiene que ver justamente con eso, con que para mucha gente no es tan obvio como para quienes estamos prácticamente todo el día, todos los días involucradas en esto, entender de qué se trata paridad. Paridad quiere decir igualdad. Y la paridad es la forma en la que, porque dicen mucho, paridad es un principio. Bueno, aquí Iraís, que es abogada, Erika, Greta, que están mucho en este tema, me corregirán, pero como yo lo veo, el principio en realidad es la igualdad, que la Constitución determina que existe y debe existir entre mujeres y hombres. Y la paridad es la forma de materializar ese principio de igualdad en un ámbito muy específico, que es en un inicio, cuando se dio la primera reforma, en el tema de los cargos de elección popular.
y ya en un segundo momento en todos los cargos de toma de decisiones, como ya muy bien decía hace un momentito Erika, que viene de una reforma súper reciente de abril del año pasado que se llamó Paridad en Todo y que me encantó porque la empezaron a acompañar de un hashtag, decía hashtag Paridad en Todo. Entonces yo me atrevería a tomar por ahí el eslogan de una refresquera, lo bueno es que ya no lo estoy usando y yo diría es que la paridad es lo de hoy. Entonces tenemos que ver cómo la llevamos a todos los ámbitos de toma de decisiones. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestra audiencia. Imagínense que ustedes fueran empresarias o fueran empresarios y están queriendo introducir un producto en el mercado y quieren saber si ese producto va a funcionar o no va a funcionar en ese público al que ustedes van. Y entonces, pues cuando se acercan con alguna persona de marketing, esa persona les va a sugerir hacer lo que se llama un grupo de enfoque. ¿Y qué quiere decir hacer un grupo de enfoque? Pues que generan, porque evidentemente no van a ir a toda la población a preguntarle, entonces generamos un grupito mucho más reducido, de unas 20 personas más o menos, que tengan una mezcla muy semejante a la que tiene el público al que voy dirigido, y así les pregunto, y las reacciones de ellos podemos inferir van a ser las mismas reacciones del público en general. Entonces puedo decir, ay, pues mira, noté que a las personas más jóvenes del grupo les gustó más y noté que, por ejemplo, los hombres no estaban como muy contentos con el producto, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, si ustedes fueran las empresarias o los empresarios que mandan a hacer ese grupo de enfoque, ¿aceptarían que el grupo de enfoque no fuera un reflejo del mercado al que quieren llegar con su producto? Yo creo que no. Ustedes dicen, bueno, si lo que estoy queriendo introducir al mercado es un juguete, ¿van a aceptar que les hagan un grupo de enfoque sin niños? Claro, sería muy importante ver qué dicen los papás, pero necesitamos también saber cómo nuestro grupo objetivo recibe eso. Entonces, perdón por sobresimplificar, pero básicamente lo que estamos diciendo es que el proceso de toma de decisiones en el sector público, que es de donde se hacen las políticas públicas que nos afectan a todas y a todos, porque no son otra cosa, sino la forma en la que vamos a resolver los problemas que nos son comunes, pues están siendo tomadas esas decisiones por un grupo que no representa al grupo que se va a ver afectado por esas decisiones. Y hemos llegado a aberraciones tales en donde nos hemos encontrado con puros hombres hablando de la importancia de la lactancia materna. Entonces, bueno, yo quiero creer que tenían mamás muy lindas y muy amables que los amamantaron por largo tiempo, pero perdón, eso no los califica, no tenían plena conciencia de la situación cuando eso estaba pasando. No los hemos visto llegar a la oficina preocupados por si empiezan a gotear leche y no tienen una forma de captarla. No dejaron a un bebé o a una bebé llorando precisamente porque le tocaba en ese momento ser amamantado o ser amamantada. Entonces, qué importante es que en todos los ámbitos del quehacer público haya la presencia de las mujeres, porque gran noticia, al parecer, porque es una gran noticia, pues las mujeres estamos presentes en todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, pues lo lógico sería que en esa justa dimensión, como la mitad que somos, estemos participando. Entonces, cuando hablamos de paridad, a eso es a lo que nos referimos. Ah, pero entonces, eso quiere decir que la paridad es la nueva cuota. Y entonces pasamos del 30 al 40 y del 40 al 50. Es bien importante decir que no es así. La paridad no es una cuota. ¿Por qué? Porque precisamente como es, para todo fin práctico, idéntica a la presencia en la población que tenemos las mujeres, tiene una base filosófica completamente diferente. Entonces, por más cerca que 50 esté de 40, son familias distintas. 30%, 40%, 20%, pónganle ustedes la cifra que quieran, son acciones afirmativas o lo que se llama una discriminación positiva. Por ahí una formulación muy sencilla de discriminación positiva dice que es tratar al igual como igual, pero el desigual como desigual. Cuando daba yo clases en la universidad,
De pronto, las y los universitarios quieren hacer valer el hecho del esfuerzo que están haciendo, y entonces dicen, no, yo quiero que me califiquen por mis méritos. Eso lo escucho mucho en las estudiantes mujeres. Dicen que no quieren acciones afirmativas, porque no quieren que les regalen nada. Yo lo que les contesto es, qué bueno que quieras llegar por tu currículum, y muy probablemente tienes un currículum, escuchamos ahorita, por ejemplo, el currículum de Erika o de Iraíz, yo creo que tienen unas credenciales suficientes para aspirar a cualquier cargo. Estoy cierta, es también el caso de Greta, pero el problema es que aunque tu currículum sea muy bueno, no lo ven. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que alguien abra ese expediente y no dé por descontado que porque eres mujer no puedes, o peor aún, no debes aspirar a ese cargo. Entonces, ahí tenemos las medidas afirmativas, donde buscamos darle un trato preferencial, un trato desigual a un grupo que está en condiciones de vulnerabilidad, para ponerlo más o menos en una igualdad de oportunidades de partida. Ya después, ahora sí, con tu currículum sale adelante. Pero hoy por hoy necesitamos que alguien lo lea para que tengas de verdad, aunque sea una pequeña oportunidad. Y perdón que te interrumpa, Miriam, totalmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita nos dicen en los comentarios hombres hablando de aborto, de incapacidad por maternidad, incluso de normas oficiales mexicanas, lo cual sesga la perspectiva. Y es también muy interesante porque, por ejemplo, yo pienso en algo como muy sencillo y que de repente en jóvenes sale el tema de las películas, ¿no? Y se dice, por ejemplo, películas de superhéroes. O sea, ¿por qué de repente empiezan a haber mujeres si antes no habían? ¿Por qué ahora tienen que haber mujeres en las películas, en todo? Y tú dices, bueno, es que lo extraño sería más bien que siendo la mitad de la población no apareciéramos en las películas, ¿no? O sea, sería muy raro ver un escenario, una película en la que haya una o dos mujeres nada más, que no tengan una participación activa. Exactamente, y que solo sean la abnegada pareja del superhéroe, además medio tontita, porque entonces no sabe qué es el superhéroe, aunque lo único que cambia es que se quita las gafas y se pone unas mallas, pero ya no ha notado que es el mismo, y luego por fin se da cuenta y entonces dice, bueno, yo entiendo que tienes que salvar el mundo, aquí te estaré esperando mansamente hasta que regreses. Entonces a mí me encanta pues ver ahora una nueva modelización de roles. Y con esto me estoy yendo con un desorden bárbaro, pero bueno, vamos a hilar un poco las ideas con lo que decía hace un momento Erika, que decía, bueno, tenemos un congreso paritario, pero al parecer no ha sido suficiente y estamos muy mal calificado Nuevo León en este índice de la paridad en los estados. Yo les preguntaría primero, ¿les sorprende? Después de lo que hemos visto estos últimos días, pues si a mí me parece un milagro que haya un rango en el que todavía quepamos y que haya algunos que estén peor que nosotros, porque verdaderamente es atroz, parece un festival de la época medieval lo que estamos escuchando aquí. Entonces, bueno, no nos sorprende y sí tenemos que seguir trabajando. Y es muy interesante lo que decía Erika, porque tenemos el Congreso Paritario, pero entonces no sirvió de nada. A ver, vamos separando las cosas. A mí me parece que tener un Congreso paritario sirve en esta cuestión de modelar roles, porque entonces yo espero ver muchas más niñas de la edad de mi hija, que tiene 11 años, que se planteen la política como una alternativa profesional, y entonces en la medida en la que normalizamos la presencia de las mujeres en la política, en esa medida quienes aspiren a ello va a parecer mucho más factible. A mí me revienta, perdón la expresión, cuando escucho una pregunta clásica en un panel de como estos, que es, ¿cree que México está preparado para tener una mujer presidenta? Hombre, no sabía que había que tomar el curso, díganme dónde inscribimos a la población, ¿no? Como si tuviera uno que estar listo, porque bien se va a desatar el terror, la tierra se va a abrir bajo nuestros pies. Bueno, yo les diría a todos los que se preguntan si estamos preparados, pues entonces mi pregunta es, ¿cree usted que México está preparado para tener un buen gobierno? Porque si vemos los resultados, por ejemplo, tras la pandemia, los países que han salido mejor librados han sido justamente los que están hoy por hoy gobernados por mujeres. Entonces, a lo mejor lo que no nos gusta es que se hagan bien las cosas, pregúntome yo. Bueno, pero está ese tema del Congreso paritario y me dio en el corazón
por dos razones. Uno, porque costó un trabajo enorme a mucha gente que llegáramos a tener ese Congreso paritario. Porque, pues, todos los jugadores políticos, y aquí hablo de jugadores y de jugadoras, pues tratan de llevar las reglas a su favor y manejarlas de acuerdo a lo que mejor funcione. Y Nuevo León tiene un sistema electoral particularmente complejo. Y cuando digo complejo, imagínense ustedes un camino recto, por un lado, e imaginen un laberinto. Y en el laberinto, pues hay muchas más posibilidades de esconderse. Entre más rinconcitos haya, más posibilidades hay. Y pues este asunto del patriarcado, queriendo evitar que lleguemos a los distintos cargos de toma de decisiones, es el reino de los resquicios. Cualquier hueco que dejemos, lo van a aprovechar. No hicieron lineamientos que dijeran que si había un número impar, esto que decías ahorita del Tribunal Electoral. Nadie dijo que no pueden ser dos hombres y una mujer, entonces que sean dos hombres y una mujer. Nadie dijo que tenía que ser mujer la que encabezara la lista, entonces que sea mujer la que encabeza la lista. Nadie dijo que la cremallera, es decir, el ir intercalando hombre-mujer o mujer-hombre en el ayuntamiento, tenía que empezar desde la presidencia municipal. Entonces pon hombre como presidente municipal y hombre como primer regidor, y ya de ahí para abajo empezamos a contar. Entonces, cualquier margen de maniobra lo van a utilizar. Por eso es que fue tan importante que hubiera primero cuotas y que hubiera ahora paridad, de tal suerte de que haya una obligación de a ver dónde las encuentras, pero me nombras a un 50% de candidatas. Pero, fíjense, todo lo que son, ahorita decías, en ayuntamientos vamos muy bien porque regidurías y sindicaturas pues sí están en paridad. El problema, el déficit fuerte lo traemos en presidencias municipales. Luego decías, el Congreso es paritario, pero aún así no salimos tan bien evaluados. Y el Poder Ejecutivo pues sale con un tache gigantesco, porque yo les digo otra cosa, o sea, tenemos una secretaria que es la Educación, pero además es como encuentra a Wally, no se ve nunca. Entonces, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, está invisibilizada, no solo es una, sino que no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué avanzamos tanto en los colegiados, como por ejemplo el Congreso y los ayuntamientos, y no avanzamos en los unipersonales, como son las presidencias municipales o la gubernatura o las secretarías de Estado? Porque en el colegiado nos diluyen. Y entonces hay fuerzas, hay poderes fácticos, juegos políticos, en los que además no tenemos las décadas de tradición de manipularlos, porque no habíamos podido llegar a esos espacios, y allí entonces nos diluyen y nuestra presencia no se vuelve tan importante. Decía, me llegó al corazón, uno, porque me cuento entre las personas que trabajamos intensamente para llegar a tener 50% de mujeres, pero también justamente estoy estudiando cómo llegan, si es que llegan, las mujeres a los cargos de poder al interior de los congresos. Y ahí la historia es completamente diferente. Y esto que muy bien señalabas, por ejemplo, la Jucopo, y Nuevo León está bien servido con ese número de diputados en la Jucopo, a nivel federal es una. De todas las representaciones de los partidos políticos, solo un partido político tiene una lideresa mujer de bancada. Entonces, pues estamos, pero como que no estamos tanto. Y tenemos ahora que trabajar en este segundo momento de la paridad, que tiene que ver con asumir a plenitud el rol que debemos de jugar. ¿Y con qué nos enfrentamos ahí? Pues nos enfrentamos con un truco muy viejo, que es el de la violencia política en razón de nuestro género. Pero fíjense lo que ha estado pasando. ¿No existía antes la violencia política? No, sí, claro que existía. Nada más que como no representábamos una verdadera amenaza, porque en realidad eran contadísimas las mujeres que lograban colarse por ahí y que además actuaban conforme las reglas que imponía el patriarcado, entonces ellos se sentían como bastante cómodos. Y no quiere decir que ellas actuaran así porque así quisieran, sino porque la estructura no va para más. Entonces esta era una violencia más estructural y de carácter simbólico y hacia todo el colectivo mujeres.
Conforme nos hemos vuelto lo que ellos leen como una amenaza, que no lo somos, pero así lo interpretan, esa violencia se ha ido personalizando y exacerbando y ha dejado de ser una violencia de carácter estructural para convertirse en una violencia de carácter físico que incluye amenazas, que incluye secuestros, que incluye violaciones y que incluye, desafortunadamente, feminicidios, porque estos asesinatos efectivamente califican como feminicidios. Entonces, a mí me preocupan dos cosas fundamentalmente. Una que me tiene dando vueltas la cabeza desde que por fin llegamos mitad de mujeres al Congreso, tiene que ver con la rendición de cuentas. Porque, ¿qué vamos a decir si no se logra sacar adelante una agenda feminista ahora que estaba la mitad ahí y podía lograrlo? Pues yo creo que hay que ponerle lupa a cuál es el poder real que tienen las diputadas al interior del Congreso, porque no nos pueden pedir cuentas por lo imposible. Y yo ahí me solidarizo con las compañeras diputadas, porque verdaderamente la situación que viven es muy complicada. No voy a dar nombres, pero ni les avisan que hay reuniones. Luego, si de casualidad presiden alguna comisión, cosa que no las dejan muy seguido, pues de pronto esa comisión se convierte en una comisión de juguete y la decisión ya se toma en otro lado, o casualmente se acabó el presupuesto. Y entonces una serie de reglas no escritas que llevan a que no puedan verdaderamente participar a plenitud y ejercer su cargo en la toma de decisiones. Entonces es una trampa, porque llegamos, la ciudadanía nos va a pedir cuentas y no vamos a poder dar buenas cuentas. Entonces tenemos que no dejarlas solas, tenemos que no venir a señalarlas, sino tenemos que venir a apoyarlas. Eso verdaderamente se vuelve un asunto preocupante y sobre el cual tenemos que trabajar. Y si me permiten, pues les voy a compartir ya nada más la última slide que traía preparada. Denme un segundo porque me parece que es un asunto importante. A ver si quiere entrar. Déjenme avanzarlo. Ay, no me va a dejar. Creo que no me va a dejar, pero bueno, voy a detenerme en esta parte que era como la carátula para decirles que en realidad había preparado algo que ya me brinqué porque pues me provocó muchas reflexiones esto que estuvo diciendo Erika, pero pues los partidos políticos están jugando un juego y es un juego muy perverso. Entonces, nosotras estamos invitadas mientras no llegue el lobo del patriarcado. Y entonces, pues juegan algunas rondas, una, por ejemplo, que es la gallinita ciega, que siempre nos dicen que no postulan mujeres porque no hay. Y luego cuando dices, sí, sí hay, ah, bueno, sí, pero no están capacitadas. No, es que mira, sí hay y sí están capacitadas. Ah, sí, pero no les interesa. Y así, como dicen ahora en los memes, ¿no? Entonces, siempre hay alguna salida y por eso es tan importante que fortalezcamos la parte de las cuotas. Por cierto, me perdí en eso, quiero regresar un poco. Decía que 30 y 40 son acciones afirmativas, 50 es paridad. Y la diferencia fundamental es que al no ser una acción afirmativa y provenir de una familia filosófica distinta, que dice, las mujeres no tienen que justificar su llegada en un espacio reservado para ellas por ser un grupo vulnerable, sino justamente porque no lo son, porque son la mitad de la población y tienen ese carácter irreductible de su sexualidad femenina y por lo tanto es una decisión de carácter permanente. Entonces, pues aquellos que estaban esperando que ya pasara la moda de la paridad para ahora sí estar otra vez a gusto entre cuates, pues que esperen sentados porque la paridad llegó para quedarse y además en derechos humanos no hay regresión. Luego tenemos el caso de que juegan a Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, pero nada más en la ronda, porque en los hechos las campañas políticas de las mujeres reciben muchas menos prerrogativas que las de los hombres. Es decir, las prerrogativas, y no hablo solo del dinero público o de lo que reciben también por parte de los privados, pero hablo también de, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión no se reparten
de manera igualitaria entre candidatas y candidatos. Y las mujeres estamos sensiblemente por debajo. Hay una diferencia de alrededor de un 30%, ha calculado el Instituto Nacional Electoral, con respecto a lo que reciben los hombres para realizar sus campañas. Además que por la misma historia de un grupo frente al otro, los hombres tienen mucho mayor acceso a los grupos que están en capacidad de financiar, o a las personas que están en capacidad de financiar campañas, mientras que las mujeres no tienen estas redes, o la mayoría de las mujeres no tienen estas redes tan desarrolladas. La otra cosa a la que juegan es el juego este de la vieja Inés, que ustedes están muy jovencitas, pero si hay personas más adultas que nos estén siguiendo, sabrán que en el juego de la vieja Inés le preguntan qué es lo que quiere y luego dice, pues un listón, ¿y de qué color? Y entonces escoge de qué color. Pues entonces, ¿quieren mujeres? ¿Cómo no? Yo las voy a ir a escoger. Y entonces se olvidan de su militancia, se olvidan de las que hicieron el trabajo territorial y van y traen a alguna que por alguna razón puede entrar en un acuerdo con ellos de tal suerte de convertirse en una extensión del poderío de estos hombres. Afortunadamente, pues estas mujeres tampoco están tan vulnerables y se les han puesto firmes y les han dicho, ya ver, la del cargo soy yo. Ha pasado muchas veces en matrimonio, ¿no? Donde él quería ser el alcalde y le dijeron que había que postular a una mujer, entonces dice, bueno, va mi esposa, y pues ya hemos tenido los primeros divorcios fruto de la paridad en México y de este tipo de prácticas. Y por último, pues está este tema que les decía, que aquí denominé el patio de mi casa, es particular porque se acuerdan que hice el juego estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Entonces, mientras más hemos estirado en el sentido de maximizar nuestros derechos, pues más riesgos hemos tenido por la vía de la violencia política en razón de género. Quiero aquí señalar que, por ejemplo, ahorita Erika decía que salimos mal evaluados en el tema de lo que se ha legislado en violencia política, pero ahorita eso ya no importa, porque ya está a nivel federal y entonces ya los estados ya no tienen que legislar al respecto. Y entonces, cuando nos encontramos en esta legislación un catálogo de conductas que es más bien como la tiendita de los horrores, y ninguna es fruto de la imaginación ni de ser previsores, todo son cosas que ya ocurrieron realmente y que ahora claramente están tipificadas como violencia política en razón de género y son sancionables. Entonces a mí me parece que tenemos que ir trabajando mucho en esa dirección y pues también pugnar porque paridad en todo sea una realidad en Nuevo León, porque ya vimos que los números no dejan esconder esta terrible realidad, que es que no estamos presentes allí donde se toman las decisiones. Quiero cerrar solamente diciendo dos cosas. Uno, tenemos que, hablaban ahorita del porcentaje de mujeres que votan, siempre votan más mujeres que hombres, hago el paréntesis, eso es muy interesante, desde que tuvimos el acceso al sufragio, desde que se nos reconoció ese derecho, hemos venido votando más mujeres que hombres, pero una cosa es el sufragio femenino, que es algo que ya logramos y que ejercemos a plenitud, y otra cosa es el sufragio feminista. Y entonces tenemos que trabajar en el sentido, por ejemplo, de que las mujeres votemos mujeres, porque hay un sesgo de género incluso entre nosotras, y qué aberrante es como tomarnos solas el veneno, ¿no? Sígueme maltratando, voy a ponerte en una posición de poder para que sigas oprimiéndome, pero también que desgenericemos todos los espacios públicos de toma de decisiones, porque se permea en todos esta perspectiva, este sesgo de género y una serie de cuestiones para las que si quieren con mucho gusto luego me invitan y seguimos platicando con esta temática. Aquí quiero cerrar porque ya abusé de su tiempo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación otra vez y yo quiero felicitar también el hecho de que este panel está compuesto casi en su totalidad, con mi excepción, de mujeres muy jóvenes. María Elena Chapa, que todas ustedes conocen muy bien, dice, es que son la generación de reemplazo. Y aquí, para variar, le voy a llevar la contra a mi querida María Elena. Nos queremos mucho, pero a veces no estamos de acuerdo. Yo digo que no hay generación de reemplazo porque nadie reemplaza a nadie. A todas nos toca actuar en un contexto histórico específico y lograr
lo que corresponde a ese momento de la historia. Le dijo Gorbachev a Honecker cuando fue a visitar la República Democrática de Alemania, dijo, la historia castiga a aquellos que no van de acuerdo a su tiempo. Entonces, a mí me da mucho gusto que la historia no va a castigar a las de su generación, muy por el contrario, le va a dar el lugar que merecen porque están dando la batalla y le están dando muy bien y las felicito de todo corazón. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Te agradecemos un montón por todo lo que nos platicas. Yo creo que nos das como mucha luz de cuáles son las excusas, ¿no? Que se siguen manejando, o sea, que uno pensaría y diría, bueno, pero no tienen sentido, pero las siguen usando y también cómo la ciudadanía, pues la seguimos creyendo, ¿no? Y ahora vamos contigo, Iraís, cuéntanos un poco, ¿cómo se vive esto desde la ciudadanía? Hola, buenas tardes a todas y todos. Me siento muy agradecida de poder estar aquí, de que hayan dado un espacio a la sociedad civil e invitaran a Derecho a Gobernar, que durante estos meses estuvimos pujando porque el Congreso de Nuevo León aprobara las reformas de paridad y de violencia política contra la mujer en razón de género. Y en su mayoría es una agrupación compuesta por mujeres jóvenes que estamos interesados en transformar nuestro país. Hay una actividad que me gusta hacer cuando voy a un foro, cuando estoy viendo un panel o cuando miro un organigrama laboral. Y me gusta mirar quiénes están sentados en las mesas y me gusta mirar lo más arriba que se encuentran las posiciones de toma de decisión. Y la mayoría de las veces, si no es que el 100% de las veces, salvo paneles tan buenos como este, te das cuenta que en la mayoría de estas mesas las mujeres no estamos representadas en esas mesas de discusión. Y para eso les quiero compartir una imagen de esto que les comento. Hace unos meses estuvo llevándose a cabo lo que se llama la reunión interestatal para la atención del COVID, y en esta reunión participan gobernadores y gobernadoras de todo el país, y también participan quienes presiden las secretarías de salud. Esta foto se le dio mucha difusión en el periódico y en las redes sociales, y se las quiero compartir para que la vean. Si me dan un segundo, comparto la presentación. Listo. Bueno, esta fue la fotografía que se publicó. Podemos ver que hay 17 hombres muy derechitos y quizás no las alcanzan a ver, pero hay 2 mujeres en esta reunión y casualmente se encuentran al fondo de la fotografía. Como dijo la maestra Miriam Dieck, invisibilizadas. Luego, si seguimos con este análisis de las fotografías, nos encontramos con los fantasmas. Los fantasmas fue esta forma en que las integrantes de Derecho a Gobernar quisimos visibilizar la falta de presencia de mujeres en los gabinetes. Esta es una imagen del gabinete del Poder Ejecutivo. Hay un tremendo error en esta foto, así como en otras fotos que vamos a analizar, donde solo contamos con una mujer. Y ya estuvieron mencionando estos datos, ni México ha tenido una presidenta, ni Nuevo León ha tenido una gobernadora. Solamente en 10 de nuestros 51 municipios tenemos presidentas municipales, y si nos vamos a los gabinetes de los ayuntamientos, la situación es lamentable, incluso en los ayuntamientos gobernados por mujeres, donde el promedio figuran de 2 a 3 mujeres dentro de los gabinetes. De lo que más tristeza me da es el Poder Judicial, donde solamente se han nombrado 3 mujeres de 14 posiciones que ha designado el Congreso. Y la última mujer que fue nombrada fue hace 15 años. Y después de ella nombraron a 7 hombres. De hecho, el Consejo de la Judicatura remitió al Congreso 4 ternas para elegir a quien debiera ser magistrada o magistrado del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, y que resultó que de 12 posiciones no pudieron encontrar a una mujer que considerara lo suficientemente capaz de estar ahí. Y yo no creo que haya sido una falta de capacidad,
si miramos los currículums de las personas que se postularon para participar en ese proceso, nos vamos a dar cuenta que había mujeres que tenían décadas de experiencia judicial y había personajes políticos que no tenían carrera judicial, que seguramente pocas veces habían pisado un juzgado y se encontraban dentro de estas ternas. Ahora, tenemos 65 años desde que podemos votar y sin embargo llama la atención cuando miramos estas fotografías que aún siendo la mitad de la población, que aún siendo el 52% de las mujeres quienes estudiamos un posgrado, no estamos sentadas en esas mesas. ¿Y cuál fue la solución para esto, para esta situación tan injusta? Pues las reformas de paridad precisamente lo que pretenden es garantizar que las mujeres nos encontremos sentadas en esos espacios de toma de decisión donde históricamente fuimos excluidas y quienes tienen que determinar quiénes pueden encontrarse en esas mesas tengan que tomarse la molestia de buscar mujeres. Como dijo la maestra Miriam, de ver los currículums, de ver los expedientes, siquiera de abrirlos. Y en ese sentido, pues se aprobó la reforma de paridad que se publicó en junio del 2019 y la reforma de violencia política contra la mujer fueron de abril de este año y en el caso de la reforma de paridad se dio un año al Congreso de la Unión para que hiciera las reformas secundarias. En el caso de violencia política de género no se estableció un plazo, pero era muy importante que el Congreso de Nuevo León legislara estas reformas antes del 9 de julio para que pudieran ser aplicadas en la siguiente contienda electoral y las mujeres que decidieran participar o quienes estuvieran ejerciendo su derecho a gobernar lo pudieran hacer libres de violencia. Estas reformas federales habían pasado por unanimidad, fueron una voluntad nacional para que se aprobaran. De hecho, si ustedes ahí buscan en redes sociales, van a ver que todos los partidos políticos se tomaron su foto presumiendo paridad en todo. Todos los partidos políticos lo tienen. Y presumieron, incluso en Nuevo León, que con estas reformas las mujeres íbamos a avanzar, íbamos a estar representadas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que es como nace Derecho a Gobernar. Nos encontramos a finales de mayo de este año y a principios de junio y nos damos cuenta que el Congreso de Nuevo León tiene estas reformas congeladas. ¿Y por qué digo congeladas? Si buscamos un diccionario del Congreso, la congeladora es el lugar al que le tienen miedo todas las leyes. Es el lugar en donde van a meter tu proyecto legislativo, van a cerrar la puerta y lo van a ignorar hasta que tengan ganas de aprobarlo. Estas reformas estaban durante un año, la reforma constitucional de paridad, las reformas de violencia política de género, se habían presentado varias iniciativas y no había voluntad de que se hicieran estas modificaciones. Yo creo que incomodaba mucho abrir la ley electoral, no solamente por paridad, sino por otros temas ahí que quedaron de la última y les dio tanto miedo o no sé qué fue lo que sucedió que la tuvieron ahí guardadas y lamentablemente quienes tuvimos que enfrentar las consecuencias fuimos las mujeres. Y Derecho a Gobernar nace porque un grupo de mujeres feministas precisamente estábamos hablando de cómo impulsar una agenda de género en nuestros poderes. Y preocupadas por eso empezamos a platicar sobre el estatus de las reformas de paridad y vimos que tenían un año dormidas como la Bella Durmiente y pues nadie quería acercarse a ellas. Hicimos esta agrupación, somos mujeres jóvenes, abogadas, internacionalistas, politólogas, comunicólogas, de letras, que es lo más rico de esta agrupación, que somos diversas y decidimos impulsar y trabajar para obligar a que el Congreso aprobara o sí estas reformas, porque no es opción, no es gusto, no es si tengo ganas, sino es un mandato, es una obligación y ellas y ellos responden a la mitad de la población. Y precisamente decidimos reunirnos y crear esta colectiva para que gobernar y para que participar en la vida pública no tuviera que ser un acto de valentía, que es lo que es ahora, sino que las mujeres pudiéramos hacerlo libres de violencia y sin discriminación. ¿Y qué fue lo que hicimos para presionar al Congreso? Y les muestro las fotografías. Se hicieron varias cosas. Se hizo un plantón de 24 horas por la democracia, donde afuera del Congreso
estuvimos solicitando que la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Legislación sesionaran. Estuvimos también, acudimos al Congreso en todas las sesiones en donde se vio este tema en pleno. Cuando se vio en comisión, como las comisiones se están llevando en línea, estuvimos presionando por redes sociales. Ahí ven la foto del yoga, porque se hizo esta clase de yoga en el plantón por la democracia para alivianar tantas horas ahí. Se acudió al Congreso con una manifestación muy simbólica, que es la foto que está en el extremo, creo que, espero lo vean del lado derecho de su computadora, con las bolsas de dinero, que significa cuánto valen mis derechos, para recordar a los legisladores que pues las mujeres no tenemos un precio, y que si algo está afectando o influyendo esta decisión, pues nosotras no lo vamos a permitir. Y lo que estuvimos particularmente haciendo fue visibilizar en redes sociales, mostrar estos números, porque cuando tú dices paridad, pues la gente no sabe ni de qué estás hablando. Nosotros sabemos que es paridad porque nos interesa el tema, porque estamos en este contexto, pero realmente una persona, si le dices paridad, pues o no sabe qué es, o no piensa que está bien, piensa que no es meritocracia, que solo te van a poner por ser mujer y todas estas cosas de las que ya hemos estado hablando. Pero cuando mostramos las imágenes, cuando decimos los datos, cuando podemos visibilizar lo que está sucediendo, creo que es más fácil entender esta injusticia que se vive dentro de nuestros gobiernos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la paridad, trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil, como la Red Paridad Nuevo León, Yo Por Qué No, el Movimiento por la Igualdad, el Colectivo de los Derechos Humanos. También se hizo una quinceañera en el Congreso para bailar por los 15 años de la última magistrada que fue nombrada, y una serie de activaciones para generar conciencia, que fue todo un éxito. Todos los periódicos reportaron lo que estaba sucediendo, reportaron los medios digitales, la radio. El tema se comenzó a hablar de paridad muchísimo. O sea, ya se estaba hablando, pero creo que sí ayudó todas estas activaciones como para generar conciencia social de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Y ¿a qué llegamos con todo esto? Bueno, aquí les presento otra imagen. Luego no legislaban paridad, pero estaban haciendo carnes asadas y rifando regalos del Día del Padre, cuando tenían los legisladores una responsabilidad de sacar adelante estas reformas. Hicimos un giveaway por la paridad. Obviamente, pues no regalamos nada. El regalo era que nuestros legisladores se convirtieran en diputados y dejaran de ser influencers. Ese era el gran premio de este giveaway. Muy útil para todas y todos. ¿Qué pasó? Que había, les digo, esta negativa de aprobar las reformas, había una falta de voluntad, y al final lo que se logra conseguir es que se apruebe en primera vuelta esta reforma constitucional. Es una primera vuelta vergonzosa, con obstáculos, con ambigüedades, dilatoria, y precisamente para hacer eso que se ha mencionado, que es para dificultar con la ley el acceso a las mujeres a las posiciones de poder. Y les voy a comentar brevemente cuáles son los problemas que vivimos, ¿no? Y un comentario de Derecho a Gobernar, que fue muy padre, que hicimos un video llamando a las mujeres que salieron a protestar por el día, ¿se acuerdan? El 8M, y invitamos a que acudieran al Congreso el día que se votaba este dictamen en el Pleno, que fue, si no me equivoco, el 30 de junio de este año, y pues se aprobó, y se aprobó lo que nosotras le denominamos la paridad a medias y a modo. Es medias porque no incluyó todo, y es a modo porque se establecieron reglas para favorecer a ciertos actores políticos. ¿Cuáles fueron parte de estos problemas? Para empezar, en la reforma constitucional, la paridad tenía que empezar en la designación de personas que integraban los gabinetes de manera, o sea, no significa que vas a correr a la mitad del gabinete y lo vas a llenar de mujeres, eso es ridículo. Solamente que cuando se fueran disponiendo de posiciones vacantes, se iban a tener que ocupar con mujeres si el gabinete no era paritario. Y luego le pusieron ahí que hasta el 2021 iba a empezar, cuando la reforma constitucional no dice eso.
El otro grande problema fue el Poder Judicial, que es aquel que les comento de las 4 ternas machistas, que no incluyeron una sola mujer, y hicieron un truco de palabras, que pusieron que se iba a procurar la paridad y no a garantizar la paridad. Procurar es, oye, pues me voy a poner a dieta y voy a bajar 5 kilos. Ahora sí voy a hacer ejercicio. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho voy a procurar hacer ejercicio y comer sanamente y al final terminas haciendo totalmente lo contrario? Pues ese fue el juego de palabras que eligieron utilizar cuando vimos en los números que en el Poder Judicial pues no hay un 50% de mujeres y de hecho la mayoría hacen las funciones que no son jurisdiccionales. Y luego pusieron que estas 4 ternas no les iba a aplicar ese principio porque fueron antes y que aparte la forma de garantizar la paridad en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior, es que si tú no nombras más de 3 hombres o personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres, si no nombras más de 3 seguidas, pues ya eres paritario. ¿Cómo? O sea, puedo nombrar a 3 hombres y luego una mujer y luego a 3 hombres y una mujer, y si dice que se procurará, o sea, esto terminó siendo un caos. Y el último tema, digo, que tampoco la pusieron en la Comisión de Transparencia, y aquí podemos seguir en esta historia de terror interminable, y en la cuestión de la paridad horizontal, no querían, y no lo hicieron, establecer en la Constitución que debía haber criterios de competitividad, sino pusieron que solamente se cumplía poniendo 50% de hombres para competir para ser presidente municipal y 50% de mujeres. Y ¿qué fue lo que sucede después? Nosotras con este dictamen y dijimos, no podemos estar avanzando en, espérense, es que después de todo esto, todavía dicen que esto es un gran avance y celebran y aplauden y sí, o sea, todo el mundo celebrando esta reforma. ¿Por qué vamos a celebrar algo que nos está dando menos en Nuevo León de lo que ya garantizamos y lo que costó la lucha de tantas mujeres y de tantas generaciones por nuestra participación política? Avanzar no es dar menos, avanzar es dar lo mínimo y si quieres dar más de lo que te establecía la Constitución, que lo puedes hacer en tu libertad configurativa como Estado. Ha sido difícil y hay mujeres como María Elena Chapa, como Carmen Annalise, como nuestra Miriam Dieck, que nos han abierto caminos, pero nosotras no podemos aceptar migajas de lo que tanto costó. No podemos aceptar paridad a medias porque paridad a medias no es paridad. Y en ese sentido me tocó participar como mi actividad legislativa en este juicio electoral que nos permitiera, digo, estábamos viendo todo lo que se pudiera, que pensamos que en un amparo, que en un juicio electoral. La idea era que se tuviera que obligar al Congreso a que hiciera la paridad de una ley. Hicimos este juicio electoral y no voy a dar todos los argumentos del juicio porque los voy a aburrir a todos, pero prácticamente es entender que cuando tú no tienes algo en una ley, cuesta más que eso aplique en tu vida. ¿Por qué? Porque es lo que interpreta la Comisión Estatal Electoral. Y a lo mejor algunos interpretan una cosa y otros interpretan otra, y ahí están en el dimes y diretes, cuando la ley pudiera ser clara, cuando la ley pudiera darnos seguridad y justicia a las mujeres. Y en ese sentido, si la ley no te establece claramente todas estas reglas y todos estos derechos, probablemente te tengas que ir a un juicio para ganar a golpes de sentencias lo que ya te corresponde, y lamentablemente la justicia en México es lucrativa y lamentablemente es cuesta, y no todas las mujeres tenemos las posibilidades de irnos a un juicio. Por eso la importancia de que nuestros legisladores aprobaran estas normas, pero ellos decían que no tenían un plazo para hacerlo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio una cachetada con guante blanco y dijo, señoras y señores, tú sí estabas obligado a legislar e incurriste en una omisión con las mujeres. Y esto fue una bocanada de aire fresco para nuestro trabajo porque estábamos súper abajo, tocando fondo, y esta sentencia como nos da luz de que no estábamos peleando, no estábamos locas diciendo que el Congreso tenía que legislar, sino efectivamente sí lo tenía que hacer y un tribunal ya lo reconoció. Y en este caso pues vimos que la justicia abrió puertas, que la justicia sí transformó vidas
y que aparte pues ya les notificaron a todos los órganos público-electorales que tienen que hacer lineamientos si los congresos no legislaron y aparte les avisó a los congresos que no es como que pueden tener la ley ahí congelada, sino que tienen que hacerlo. Y quiero terminar, porque ya sé que estamos cortas de tiempo, con qué es lo que sigue en esta batalla por la paridad y qué es lo que sigue para derecho a gobernar. Para empezar, que la sentencia se cumpla. El Congreso de Nuevo León no puede pedir, aunque la contienda ya pasó y la sentencia te dice que no te va a aplicar, se tiene que legislar de manera inmediata. 2 es que la Comisión Estatal Electoral, que aquí está nuestra comisionada, pues tiene la posibilidad de salvarnos, de salvar esta omisión legislativa, y en general lo ha hecho bien. En la elección pasada establecieron en los lineamientos paridad horizontal cuando la ley electoral no lo hizo, y establecieron que un 50% de las candidaturas para ocupar presidencias municipales debían ser mujeres y un 50% hombres. Eso sí fue un avance porque no estaba en nuestra ley, fueron más allá de la ley. Sin embargo, ya vemos que solamente tenemos 10 alcaldesas porque las mandan a competir para perder a las mujeres, las mandan a municipios fuera de la zona metropolitana, a municipios que no son donde le va mejor al partido político, y yo creo que esta era parte de las cosas que no querían reformar. De hecho, pues no lo pusieron en la primera vuelta de la reforma constitucional, que como un comentario así, las reformas constitucionales se tienen que aprobar. Una se abre a discusión y otra ya es ley, y digamos que aquí se quedó ahí en pura discusión. No llegó a ser ley, por fortuna, porque así estaba terrible. Y la Comisión Estatal Electoral pues tiene la posibilidad de establecer criterios de competitividad y población que permitan que más mujeres puedan ser alcaldesas. Tenemos que cuidar las designaciones del Poder Judicial. El Congreso tiene 8 designaciones pendientes, la mitad del Tribunal Superior de Justicia. Y estas posiciones duran 20 años. Si no aseguramos la paridad en estas nuevas designaciones que va a hacer el Congreso, el riesgo que se avecina para que este tribunal sea paritario va a tomar muchísimo tiempo, y no me gustaría estar aquí, si la vida me da la oportunidad, a los 50 años hablando de que el Tribunal Superior de Justicia no es paritario. Las designaciones en lo general no son paritarias. Se supone que las nuevas posiciones de los gabinetes ya deberían serlo y no lo son. Peor aún las que nombra el Congreso. El Congreso le tuvo que designar a aprobar la propuesta de quien iba a ser titular de la Contraloría. Debió haber sido una mujer y aceptó que fuera un hombre. Tiene parte de esta responsabilidad, pudo haber regresado la propuesta, y sobre todo lo más importante es enmendar esta primera vuelta. Y esta primera vuelta no se va a enmendar en silencio y sin ruido. Siento decirlo. ¿Por qué? Porque si estuvo un año congelada, si ni siquiera quisieron abrir la ley electoral, ¿ustedes creen que esta segunda vuelta va a ser gratificante para todas? No. No va a ser en silencio, no va a ser sin obstáculos, no va a ser tranqui, va a ser un gran trabajo para sensibilizar no a nuestros legisladores, porque no hay gran voluntad, pero sí a que la ciudadanía presione para que lo tengan que aprobar, paridad en todo. Y sobre todo, pues tenemos que continuar esta lucha que han iniciado tantas mujeres, vigilar, seguir informando, seguir insistiendo, pero sobre todo seguir denunciando lo que está sucediendo. Y como dijimos cuando nacimos como agrupación, pues sin que estas reformas se aprueben, pues no tenemos plena garantía de nuestra participación en la vida pública. Y al final de cuentas, entre más mujeres ocupemos estos espacios, nuestra democracia se va a fortalecer, y qué mejor que pues, con esta participación ciudadana seguir empujando porque estas reformas se aprueben y que los lineamientos hagan lo posible por enmendar esta atrocidad legislativa contra nosotras. Tenemos esperanza. Bueno, yo creo que con esto ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, Iraís. Yo creo que nos das como un panorama bastante claro sobre lo que está sucediendo en nuestro estado, ¿no? Y eso es muy importante porque también, como bien mencionaba Erika, aunque nosotras hablamos ahorita de lo que pasa en Nuevo León, de lo que pasa en nuestro estado, que es el que conocemos, en el que vivimos, realmente podemos ver
si nos asomamos a otros estados que suceden cosas muy similares y entonces eso nos hace llegar a la conclusión de, bueno, ¿por qué hay tanto miedo, no? O sea, ¿cuál es la reserva que hay en relación a la paridad? Y me gustaría pasar brevemente a preguntas y respuestas. Yo creo que la pregunta que más nos hacen es, si ya está legislado toda esta cuestión, ¿por qué no la podemos alcanzar? ¿Por qué no llegamos a la paridad? O sea, ¿qué sucede? Que aunque ya esté todo listo al parecer, no podemos alcanzarla. Entonces, Miriam, si quieres comenzar. Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que tiene que ver con la manera en la que se concibió la paridad y la manera en la que ha evolucionado. En el momento inicial de integrarla al texto constitucional, se pensó en la paridad como paridad en candidaturas. Y entonces pudimos constatar todo este juego perverso de mandarlas allí donde no tenían posibilidades reales de triunfo. Incluso cuando ensayamos algunas alternativas para cerrarle el paso a esas estrategias, por ejemplo, se trabaja con bloques de competitividad y entonces ordenamos aquí en Nuevo León en 4 bloques, en el resto del país en 3, que así fue como se hizo a nivel federal. Le pedimos a cada partido, bueno, ordena tu porcentaje de votación y al interior de cada uno de esos bloques tienes que candidatear por lo menos a la mitad de mujeres. Entonces tienes a las de muy alta votación para ese partido, intermedia y baja, de tal suerte que tuviéramos la mitad de los lugares en cada una de esos y por lo tanto la mitad de aquellos con más posibilidades de triunfo. Pero fíjate que no es una buena medida, porque el que un partido saque alta votación en un lugar no quiere decir que gane y tampoco el que saque una votación intermedia quiere decir que pierda. La cifra que hay que buscar es la diferencia entre ese partido y el primer lugar. Entonces lo que tenemos que crear es bloques con base en esa diferencia. Entonces es un aprendizaje que tenemos los órganos electorales y que estamos buscando integrar. Ahorita lo que decía Araíz, tiene que haber también no solo paridad horizontal, sino paridad cualitativa. ¿Qué quiere decir? Pues que las postulen para municipios que puedan ganar, municipios densamente poblados, municipios con presupuesto, porque si no, lo que vamos a tener es un ejército de alcaldesas en toda la zona rural, que además sería como muy lógico porque se ha ido vaciando de hombres, porque se han ido como trabajadores migrantes, y tendríamos, y además la población aquí en el estado pues se concentra fundamentalmente en el área metropolitana y entonces aquí sí que gobiernan los hombres, donde hay visibilidad, donde hay presupuesto. Y entonces es todo un círculo vicioso porque si no son candidatas en la zona metropolitana, no tienen presencia en los medios, porque obviamente tendría que pasar algo muy insospechado para que los medios de comunicación se interesen, porque no les genera nota en lo que está ocurriendo en los municipios rurales. Entonces, nuevamente, doblemente invisibilizadas por el tipo de municipio al que van y porque no hay una repercusión mediática yendo para ese municipio. Entonces, tenemos que entrar efectivamente en esta paridad de carácter cualitativo para exigir no solo que sean candidatas, sino que sean candidatas con posibilidades reales de triunfo en espacios de verdadero poder político. En el momento en el que, por ejemplo, ya no tuvimos alcaldesa de Monterrey, el número de nuevoleoneses que eran gobernados a nivel de alcaldía por una mujer, pues se redujo considerablemente. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje enormísimo de los nuevoleoneses que vive en Monterrey. Entonces necesitamos entrarle también a ese tema, por supuesto. Muchísimas gracias. Yo creo que como bien comentas, ¿no? Seguimos hablando de esta paridad a medias, o sea, sí se hace, pero encuentran nuevos trucos y nuevas formas de no dárnosla totalmente. Iraíz, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué crees que falta? Regresando a este tema de los trucos, luego eres paranoico o paranoica y quieres ponerlo todo tan preciso en la ley porque dices, es que si no lo pongo claro, le van a sacar la vuelta, ¿no? Yo creo que la reforma constitucional apenas tiene un año y no se está respetando al 100%. Era parte de lo que comentaba, de que hay posiciones vacantes que pudieran empezar a llenarse con mujeres y no se respetan ni en el poder ejecutivo federal, ni en el poder local, ni en la mayoría de las entidades del país.
hay un problema de aplicación, como lo que comentaba, de que llega una designación, debería rechazarse por corresponder a un hombre y no se hace, aun cuando correspondía a una mujer. Y en ese proceso de homologación, me ha tocado escuchar los argumentos para no hacerlo, y es que todavía no está en la constitución local, y están así como poniendo trabas y dilatando, cuando realmente este es un principio en nuestra Constitución federal. No tendría ni que ponerse en la Constitución local para que pudiera ser efectivo. Pero este tipo de trabas, el omitir la legislación, lo obstaculiza y vuelve como complicado que cuando eso no suceda, pues ¿qué hacemos? ¿Quién levanta la voz? ¿Quién pelea porque así se haga, ¿no? Y aparte, son todos estos estereotipos y violencias que vivimos las mujeres en nuestra vida laboral. Cuando estaba la discusión de paridad, me comentaba gente, porque traté de vincular la paridad con las dificultades laborales que enfrentamos las mujeres para obtener un empleo, y me decían, es que cuando estoy en una entrevista por Zoom, porque ahora las hacen por Zoom, me pidieron que me levantara para ver si estaba embarazada. O a mí me preguntaron en una entrevista laboral si tenía planeado tener hijos o casarme próximamente. Las mujeres vivimos todas estas violencias en nuestro espacio laboral, y qué decir de los espacios de poder público donde nuestro liderazgo y el haber llegado ahí en esa posición está cuestionado de entrada. No pueden creer que llegaste porque eres una mujer súper preparada, súper capaz y con empuje. No, siempre tuvo que haber una razón oscura para que estés en esa posición. Y estas violencias las vivimos en nuestra vida, y es lo que dificulta y luego que si hablas con mucha fuerza, que porque eres mandón, y que todos estos estereotipos los estamos enfrentando en vida pública, privada, familiar, personal, y obviamente se reflejan en estos espacios de poder. Muchísimas gracias, Iraís. Y Erika, ¿tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿qué nos falta? Sí, coincido con Miriam, con Iraís, las observaciones que hacen. A mí lo que me parece es que aunque esto sea un proceso, o sea, la cuestión de la paridad no comenzó ni con la reforma del año pasado, ni con las manifestaciones de este año aquí en Nuevo León, ni con las discusiones en el Congreso. O sea, es un proceso que viene de muchos años atrás. Y aunque sea sin embargo, aunque es un proceso que lleva muchos años, o sea, que tiene involucrada a muchas mujeres, a muchas personas, con gran trayectoria, como bien decía Iraís, como es Miriam, como María Elena Chapa, como muchas otras funcionarias de otros estados también, y activistas, es un tema que sigue teniendo resistencias, como también decían, por el miedo a perder los privilegios y del miedo a compartir los espacios de toma de decisiones. Entonces, si no se necesitaría la legislación, si tuviéramos el convencimiento de que somos la mitad y queremos la mitad de los puestos, así de sencillo, como bien lo decía Miriam. Entonces, dado que no es así, dado que no hay todavía, ahí sí hay ideologías, ¿no? Dado que hay ideologías, necesitamos legislaciones que garanticen los derechos. Como bien decía Miriam, es un derecho humano, es un derecho a participar, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y la ciudadanía, o sea, el derecho a ejercer esta ciudadanía plena de las mujeres, como algunas académicas que han teorizado y han practicado también, o sea, no nada más teorizan, sino también se meten e intervienen en las realidades que hablan de esta ciudadanía plena. Line Vareiro es una de ellas, que sé que Miriam conoce bastante bien, que hablan de esta ciudadanía plena, y que las mujeres, cuando no tenemos garantizado el derecho a participar, libres de violencia y en condiciones de igualdad, que todo lo que venimos platicando de la legislación, de cómo se toman las decisiones dentro de los partidos políticos, tiene que ver con esas condiciones de igualdad. Entonces quiere decir que las mujeres no estamos pudiendo ejercer nuestra ciudadanía en plenitud. Entonces, a mí me parece que sí tiene que ver con la cuestión legislativa,
pero más allá de eso, o sea, tiene que ver con una cuestión de construcciones, de imaginarios. Por eso es tan importante, como decía Miriam, que por simple modelaje en el sentido de ver el ejemplo, tengamos el Congreso Paritario, o sea, ya es un gane sin importar que la agenda de género no avanzó mucho, al contrario, o sea, hay mucho que desear, pero es un avance que esté 50 y 50, que haya mujeres. No era lo que esperábamos, pero es un avance. Por ese ideal, por esa visualización que podemos tener a nivel social y también ejemplo para otras mujeres y por supuesto que las niñas. Entonces hay una cuestión de ideología, sí, pero también hay una cuestión de los sistemas y de los obstáculos que presentan los sistemas y las violencias que enfrentamos, lo que decía Irais en este momento. O sea, esta cuestión de la participación se relaciona seriamente de alguna forma con las experiencias laborales y las violencias que también se viven en las experiencias laborales, ¿no? La discriminación, las violencias de género, etcétera. Y yo quisiera cerrar que no di mucha respuesta, pero sí, porque creo que más vale la pregunta y seguirnos cuestionando sobre por qué, los porqués y cuestionar a las autoridades, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a la misma ciudadanía, a nosotras y nosotros mismos. ¿Qué cosas estoy haciendo yo que destacan esos sesgos de género, ¿no? Quisiera aludir a que como la cuestión de la participación política está totalmente vinculada a la vida personal y a la participación de las mujeres en los espacios públicos, como también lo son los trabajos, con la cuestión del COVID y con la cuestión de la repartición de tareas en los hogares, que esto es algo que ya se está platicando, ya se está hablando de ello, en este caso para México, en el próximo ciclo electoral, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas mujeres no van a decir, no me puedo candidatar, o no me quiero, no me animo, no estoy en el mejor momento porque tengo que estar en mi casa cuidando a las personas adultas mayores, siendo la tutora de mis hijas o mis hijos, haciendo los aseos de la casa? ¿Cuántas mujeres no van a verse desincentivadas a participar por todas las tareas de cuidados que se tienen? Y por esa razón también quisiera vincular este tema de paridad con el tema de los cuidados, que es tan importante, porque todo está vinculado, y es tan importante que también el sistema y las diferentes partes de la sociedad se estén integradas para garantizar los diferentes derechos. Tú bien lo decías en otra diálogo CEDOFEM, los derechos están imbricados unos con otros. Entonces, para cumplir uno, en ocasiones necesitamos otro. Entonces, yo aludo a esa dimensión también, y sin duda por ahí mencionaban la cuestión de paridad en todo, ¿no? No nada más es en lo electoral, sino en las designaciones. Y eso sí tiene que ver, volvemos a la cuestión de si hay un orden legal en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero si no la hubo a nivel Estado, de todas formas está ese principio o ese derecho a la paridad ahí consagrado y garantizado, que tendríamos que seguir y que tenemos la responsabilidad como sociedad de empezar a repensarnos en paridad, y que cuando se estén pensando en los gabinetes y cuando se esté pensando en a quién nombro en las posiciones desde el Congreso y desde otras instancias, se piense en esta paridad. Sería eso lo que tendría que aportar por ahora. Muchísimas gracias. Otra pregunta que también se me hace muy interesante es, y va relacionado con una duda que nos ponían ahí por los comentarios, ¿por qué hay tanto miedo de que las mujeres lleguemos a los puestos de poder? Y lo vinculo con esa duda que nos decían de cómo podemos asegurar que la política de paridad no tenga vicios. Miriam, ¿tú qué opinas sobre eso? A ver, yo creo que si lo vemos con la lógica del análisis de políticas públicas, la mayoría de la gente interpreta que las beneficiarias finales de esta política somos las mujeres. Esto se hizo para beneficiar a las mujeres. Si partimos de ahí, pues sí, es un juego suma cero en el que, siendo finito el número de puestos a asignar y hay que darle la mitad a las mujeres, pues todo lo que sea para mujeres no será para los hombres. Esa es una lectura, pero es una lectura equivocada, porque la beneficiaria final de esta política es la sociedad mexicana,
que se va a ver enriquecida con la presencia de más mujeres en los procesos de toma de decisiones. Para que se den una idea, un ejercicio que hago con frecuencia cuando me toca dar charlas en universidades, les pido que vayan nombrando estados de la República y vamos sumando su población. Y entonces, bueno, hacemos un listado dependiendo qué estados nombren, pues unos 20 y tantos, hasta 30 estados. Digo, bueno, entonces, ¿qué les parece que digamos que toda la población de esos estados no tiene asegurados sus derechos? Oye, ¿pero por qué? Nada, porque están en la lista que tocó por azar y que ahí está la mitad de los mexicanos. Así de absurdo es el que las mujeres, que somos la mitad de la población, por razones eminentemente estadísticas y de azar, nadie escoge con qué sexo nace, tengamos menos derechos de los que tienen los hombres. Así de absurdo es, como si cortáramos el país en dos y dijéramos unos tienen derecho y los otros no tienen derechos. Para unos aplica la meritocracia, para los otros no. Entonces, en la medida en la que integramos a todos a esta toma de decisiones, imagínense que hubiéramos partido el país así y dijéramos, no, ahora sí, que todos los habitantes de México puedan participar, pues yo creo que nadie diría que eso no es más enriquecedor que tener solo a la mitad tomando las decisiones por la otra mitad. Entonces tenemos que concebirlo así y tenemos que entender que no se le está quitando nada a los hombres, sino que se le está dando a nuestro país una democracia más completa. Evidentemente hay reglas no escritas y entonces van a tratar de generar estrategias para irle sacando la vuelta, pero algo también muy triste, me parece, es dar por sentado que detrás de cada mujer que está tomando decisiones hay un hombre dándole instrucciones para ello. La convivencia diaria entre mujeres y hombres es parte de nuestra normalidad. No por eso estamos colonizadas en nuestro trabajo por un hombre que nos esté diciendo en qué sentido ir. A mí me parece muy importante que veamos la carrera que tiene cada quien, que veamos además que son personas que han logrado cosas extraordinarias, las mujeres que llegan a esos cargos, porque es sumamente difícil, es justamente lo que estamos platicando. Entonces, poder llegar, mantenerse en el poder, dar resultados, me parece que habla de perfiles extraordinarios que hay que cuidar, que hay que valorar y que hay que darles su lugar. Entonces, me parece muy pobre que pensemos que siempre detrás de cada mujer gobernando hay un hombre, generalmente es lo contrario. Muchísimas gracias, Miriam. Y Irais, nos preguntan por aquí por el chat, ¿cómo se podría garantizar la paridad en cargos de asignación? ¿Se tendrían que judicializar dichos nombramientos o cuál podría ser una vía para garantizar este derecho? Se pueden tomar dos vías. La vía jurídica es judicializarlo. Cada vez que se dé una designación que no cumple con principio de paridad, pues se pudiera interponer un amparo por parte de una, lo más fácil es que sea una organización constituida que se encargue de la protección de los derechos de las mujeres para garantizar su interés. Y eso pudiera ayudar. Lamentablemente, la justicia tarda. Y capaz y para cuando ya te lo resolvieron, ya la persona tiene de que 2 años en esa posición o más tiempo. Y luego hay tecnicismos jurídicos que retrasan, que sí tenías la razón, pero te equivocaste en el plazo o cualquier otra cosa absurda, terminan juicios así perdiéndose. Pero yo creo que lo primero es intentar judicializarlo. Si ya se hizo una designación no paritaria, pero principalmente es prevenir que esto no suceda. Y la prevención para que esto no suceda es estar pujando. Antes de que designe, oye, te toca mujer, no te hagas. Oye, es poder judicial, toca mujer e insistiendo con parte de la sociedad civil, porque si no participamos, nuestros gobiernos van a hacer lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Quisiera, si me permite, hacer un apunte a esto que dice Irais.
creo que las autoridades electorales tenemos una responsabilidad enorme de explicar esto muy bien, porque hemos visto cómo algunos partidos políticos se escudan en la paridad para no postular a algunas personas. Entonces, por ejemplo, hay alcaldes que ellos ya no quieren presentar a reelección y les dicen, es que la Comisión Estatal Electoral dijo que en tu municipio toca mujer. Y entonces eso va en el sentido de generar más animadversión hacia las mujeres y por lo tanto violencia política hacia ellas, y no podemos permitirlo. La Comisión Estatal Electoral nunca va a decir en este municipio en específico tienes que poner de tal o cual género, sino que es la estrategia del partido en el marco de las reglas que le demos. Y si yo quisiera decir, no puedo hablar por la Comisión Estatal Electoral, puedo hablar solo por mi persona, pero yo sí puedo decir que no soy la única que estamos empujando allá adentro porque le entremos a la paridad cualitativa en los municipios. Entonces, pues sí, podríamos avanzar con reglas que vuelvan compleja la estrategia de los partidos, pero es como pasar de damas chinas a ajedrez. O sea, van a tener que pensar muy bien a quién postular, en dónde, cómo hacer esta composición, porque voy a decirlo en términos muy llanos, pero ya lo dijo el tribunal, paridad mata reelección. Entonces no hay con que es que yo tenía derecho, porque nunca llegamos. Porque por supuesto, si ya vimos que solo hay 10 mujeres que son alcaldesas, imagínate si cada hombre que está en el poder va a tener el derecho absoluto de reelegirse, pues con qué vamos a llegar a la paridad horizontal. Entonces, los partidos hagan como hagan, porque no hay que olvidar que la reelección no es un derecho del individuo que está gobernando, es una no inhabilitación. Entonces, el partido político decide echar mano o no de ese cuadro político. Lo único que le estamos diciendo es ya no está esa prohibición de que si ya fue, no puede volverlo a hacer de manera inmediata posterior. Pero no hay ninguna obligación de volver a postular a esa persona. Entonces, los partidos tienen que jugar muy bien sus cartas, pero tendrán que venir a registrar mitad de mujeres y mitad de hombres para todos los cargos de elección popular. Sin excepción, no hay vuelta de hoja. Muchísimas gracias, Miriam. Iraíz, ¿nos comentabas, perdón? Sí, de hecho, en el dictamen de la primera vuelta pusieron que el derecho algo así pusieron como para dar a entender que el derecho a reelegirse vale más que la paridad, solo como un dato curioso de las atrocidades si lo queremos sumar a esta lista de la desgracia, pudiéramos agregar eso. Y yo me imagino que la política, pensándolo en espacios y posiciones, es como un tablero. Es un tablero donde hay piezas y regresando a esa pregunta que hacían de que por qué no sucede, pues que por qué les cuesta tanto como lograr que suceda, ¿no? Y yo imagino que cuando estaba el Poder Judicial tenían así de que, ay, después de este sigue este, ya tenían así armado todo de que en su infinito mental. Y luego les dicen, no, pues tienes que nombrar mujeres por paridad y pues avienta el tablero, o sea, ¿cómo tengo que nombrar mujeres si yo ya tenía mis posiciones o mis compromisos hechos? Entonces, si vemos la política como dentro de la política que hay espacios y posiciones que se tienen que llenar, pues usualmente los hombres quieren poner a sus cuates, a sus amigos, con los que se van de fiesta, con los que se sienten más a gusto y pueden ser ellos mismos. Y sumando a esto, a este tema, pues meter a las mujeres, ¿cómo? O sea, ¿por qué las voy a tener que incluir a ellas? Ellas no son parte de mi grupo selecto de amigos, no les debería dar una posición. Y aparte de esto, se suma el que lo vuelve tan complicado es que este machismo, ¿no? ¿Cómo va a venir esta mujer a decirme qué hacer? ¿Cómo me va a decirme qué hacer? Pues esas ideas están ahí y están en lo público y en lo privado, y eso dificulta nuestra inclusión en los espacios, pero como un dato curioso en relación a lo que decían es que se ha comprobado que cuando las mujeres están en los espacios de toma de decisión, se invierte más en educación, en salud, y aparte se discute más sobre los problemas de género. Aunque la agenda de género esté medio mal o muy mal en el Congreso, lo normal es que sí se discuta más. Muchísimas gracias, Iraíz. Y Erika, yo creo que la pregunta que quizá nos hacemos muchas personas ahorita después de estos diálogos, de este conversatorio, ¿cómo podemos involucrarnos?
Sí, yo creo que es muy buena pregunta y yo creo que nace del interés por el tema, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, entre más sepamos del tema y entre más, digamos, entre más nos informemos, no que seamos las personas expertas, porque pues digo, no, tenemos otra vida también andando a lo mejor, pero entre más nos enteremos de lo que está pasando, de qué significa la paridad, qué implica para la vida política de nuestro país y entenderla y de nuestro estado y entenderla como parte de nuestra vida, porque somos parte de esta sociedad, de esta comunidad y pudiéramos en algún momento participar. O sea, eso, dar seguimiento a estos temas y estar al pendiente, aprender más, informarse. Eso de entrada, seguir la discusión de lo que está pasando, de las decisiones que se están tomando en el Congreso local, por parte de las diferentes, en el Congreso Nacional, por parte de las diferentes autoridades y en consecuencia, si te es posible, firmar peticiones, escribirle a tu diputado, manifestarte, si es que tienes la posibilidad de sumarte a algún grupo de la sociedad civil, alguna colectiva, colectivo que trabaje el tema, o sea, ese derecho a la participación también es ahí. Estamos hablando de participación política y paridad política en lo electoral y en las designaciones, pero también está esta otra participación política que quienes no decidan no seguir una carrera política en ese sentido, también son parte de la sociedad y pueden participar de esta forma. Otra forma, sin duda, pues también te puedes animar a participar, a candidatearte, a explorar una vida política sí, eso puede ser. Y si no lo haces, por lo menos vota mujeres, busca, infórmate de las mujeres que tengan una propuesta feminista, una propuesta que busque avanzar los derechos de las mujeres. Porque recordemos que la entrada es, o sea, la participación y la paridad es la puerta de entrada a seguir avanzando los derechos de las mujeres. O sea, sí es un derecho en sí y es parte de la ciudadanía y todo, pero también con la idea de seguir reconociendo más derechos que tenemos las mujeres y aquellos que todavía están pendientes por reconocer. Y bueno, ya desde una perspectiva más allá de las cosas como de paridad como tal, algo que sí sirve es pues de construirse y pensarse a sí misma en, una vez más, qué cosas hago que, en mi día a día que identifico que todavía son esquemas que me impiden ver en las mujeres o en otras mujeres una persona política, una persona con la misma capacidad que un hombre o con otras capacidades o con más capacidades de construir esos imaginarios de género, ¿no? Que no ayudan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por sus participaciones. Les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial, pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales y 5 números disponibles por WhatsApp, que permítanme un momento, yo ahorita se los presento. Estos 5 números disponibles por WhatsApp que tenemos. También nos vemos la siguiente semana con los próximos diálogos del CEDOFEM. El tema va a estar buenísimo, muy, muy interesante, muy ad hoc también a lo que hemos estado platicando ahorita, sobre cómo todo abona, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la perspectiva de género en los medios. Va a ser el miércoles que viene, el 26 de agosto, a las 5 de la tarde. Esperamos puedan acompañarnos. Nuevamente, muchísimas gracias por sintonizarnos, por quedarse este ratote con nosotras. Esperamos les haya servido. Sabemos que es un tema que a veces puede parecer complicado, que no entendemos muy bien con qué se come, entonces esperamos que este diálogo les haya servido muchísimo para poder despejar sus dudas y convencernos y también generar la conversación con otras personas, ¿no? ¿Por qué es importante la paridad? O sea, la paridad, queremos paridad y la queremos en todo. Muchísimas gracias nuevamente.